Hola amigos, amigas, muy buenas noches. Estamos en una videoemisión dominical de los temas de misterio, las otras realidades, donde le vamos a presentar en esta ocasión un tema sumamente importante para la humanidad entera y que está cobrando mucha importancia en estos días. Y pues bueno, vamos a iniciar recordándoles que en estos programas tocamos temas que de suyo es difícil que la gente lo acepte, que lo más común es que vean estos programas, estos temas como algo divertido, interesante, y después vámonos a lo que sigue después de esta historia de ficción. Así lo toma la gente, lo cual no es así. Pero bueno, estamos en el domingo 22 de junio de este 2025. Y pues el tema tiene que ver para entender qué es lo que está pasando en el conflicto que está poniendo al borde de una guerra a la humanidad, una guerra más. Y me refiero al conflicto árabe-israelí que se concretiza en este enfrentamiento que se ha dado finalmente, que no pudiera llamarse el enfrentamiento, puesto que los palestinos no están conformados como un Estado y no tienen un ejército como tal. Pero bueno, más que un enfrentamiento, en esta agresión que el pueblo judío ha emprendido desde su fundación, y lo vamos a ver, en contra de los habitantes milenarios de esa zona de Palestina y que están arrinconados en lo que se ha llamado la Franja de Gaza. Pues para entender este conflicto Israel-Palestina, vamos a remitirnos a sus orígenes, comentándoles que el conflicto actual entre los israelitas y los palestinos se remite a la declaración de independencia del Estado de Israel que fue en 1948. Un país que desde su fundación ha experimentado conflictos con sus vecinos, principalmente los países árabes y musulmanes, que viene siendo lo mismo porque hay leves diferencias entre los musulmanes. Los árabes están unificados por la religión islámica. Se trata de un conflicto que nació en el siglo pasado, pero que ha estado latente durante décadas y parece que no tiene fin a la vista. ¿Y qué digo? Que surgió en el siglo pasado, en el siglo XX, pero las raíces vamos a ver hoy que son raíces milenarias. Las tensiones entre Israel y los palestinos han existido desde antes de la fundación del Estado de Israel, que repito, se dio en 1948. Miles de personas de ambos lados han muerto y muchas más han resultado heridas en un conflicto que se ha gestado durante mucho tiempo e insisto, que se ha gestado durante siglos. Pero si bien es cierto que ha habido muertes de ambos lados, no se compara la cantidad o la cuota de muertos que han puesto los palestinos a la que han sufrido los hebreos. Y podemos darnos cuenta, enterarnos que la más reciente escalada del conflicto por cuenta de la invasión que se dice de militantes de este grupo semiclandestino llamado Hamas, que los Estados Unidos y todos los países lo tienen como un grupo terrorista. Bien, este conflicto se da precisamente en su última etapa, que es la que estamos viviendo, el 7 de octubre de 2023, cuando se dice que militantes de este grupo Hamas penetran en territorio israelí y capturan a un grupo de ciudadanos hebreos y los toman como rehenes, como prisioneros. El comandante militar de Hamas, Mohammad al-Deif,
llamó a la Operación Tormenta de Al-Aqsa, esa incursión que hicieron a Israel, y dijo que el ataque a ese país fue una respuesta a los ataques israelitas que han hecho a mujeres musulmanas, la profanación de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, perdón, y el actual asedio a la franja de Gaza. Y es cierto, los israelitas han tenido desde su establecimiento en 1948 una constante agresión y expansión hacia la tierra de Palestina. Pero vamos a continuar. La historia de este conflicto nos lleva hasta 1917, cuando el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina con una carta llamada la Declaración Balfour, que reconocía el derecho de los judíos a reconstruir su antigua patria en Palestina. Esta declaración, la Declaración Balfour, fue refrendada posteriormente por la Sociedad de las Naciones, que era el antecedente de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Pero déjenme decirles que, si bien es cierto que esta declaración Balfour se da después de la Primera Guerra Mundial y que ya existía la intención en el mundo, no solo de Israel, de que tuvieran un Estado propio. Recordemos que precisamente en siglos muy atrás se da una diáspora judía. Esto tiene que ver con los tiempos bíblicos. Y esta diáspora consistió en una especie de dispersamiento de las tribus de Israel que no habían tenido un estado propio hasta 1948 y que se da efectivamente este estado incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue de 1939 a 1945. Pero ya en esos años había esta intención, como dije antes, en el mundo entero, de que Israel contara con un Estado propio. Y se había esbozado como una de las primeras propuestas que ocuparan la isla de Madagascar, que está al sur del continente africano, lo cual no fue del agrado o aceptación de los judíos. E incluso se llegó a proponer una parte en Polonia, pero tampoco prosperó esta idea. Pero con los judíos, como ya he tocado en otros temas, hay una especie de élite que se le llama el sionismo. Y este sionismo es uno de los grupos más consolidados y más secretos, pero al mismo tiempo más fuertes, que incluso, me atrevo a decir, son los que comandan, si no en el mundo entero, gran parte del mundo entero. Los sionistas estuvieron trabajando a escondidas y forzaron a las naciones de aquel entonces, principalmente los Estados Unidos y la Gran Bretaña, para que apoyaran a los judíos de Inglaterra, principalmente en Inglaterra, y los demás que estaban en Polonia, en Rusia incluso, para que se les reconociera el Estado en Israel. Y el señor Balfour era un secretario de gobierno de Inglaterra, y él fue el que sacó esta declaración donde se reconoce y se reafirma y se pone en marcha el, el establecimiento del Estado de Israel y propone precisamente la zona de Palestina. Bien, en 1922, la Sociedad de Naciones, como ya dijimos, antecedente de la ONU, y la Gran Bretaña promueven establecer la patria judía en Palestina, sin tomar en cuenta la opinión de los habitantes y organizaciones que existían en esa zona de Palestina y que incluso también han enarbolado una lucha por consolidarse como un Estado también reconocido por el mundo entero. Mm, bueno, estamos en una señal, disculpen ustedes, espero que no haya afectación. Entonces, desde 1936 y 1939, anteriores al establecimiento del Estado judío,
La tensión entre árabes y colonos judíos condujo a disturbios y estos se han sucedido muy cíclicamente, haciendo surgir organizaciones palestinas que empezaron a luchar como resistencia a la presencia y abuso de los israelitas al establecerse ya de manera definitiva en la zona de Palestina. En 1937, a raíz de los constantes disturbios, se crea una comisión británica y esta publica un informe recomendando la partición de la zona de Palestina en dos estados, uno el estado judío y otro el estado palestino, pero también proponía esta comisión británica la creación de una zona neutral que abarcaba Jerusalén como una especie de respeto a lo que llaman los sitios sagrados, ya que en Jerusalén precisamente se encuentran mezquitas judías, perdón, mezquitas musulmanas, templos católicos y también se encuentran las sinagogas judías. Entonces, de ahí venía esta propuesta que sonaba interesante, sonaba interesante. Una de las principales organizaciones de resistencia a los judíos que se recién habían establecido después de 1948 y esta primera y principal organización de resistencia a los judíos que surge después de 1948 y que promueve al mismo tiempo la creación del Estado palestino es la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que tuvo tanto auge en la década de los 70 y todavía de los 80s, 90s del siglo pasado. Y uno de sus principales líderes, más bien dicho, el líder principal era Yasser Arafat, un personaje que llevó a cabo una buena labor y que incluso la práctica de este líder palestino era por medio de la paz, o sea, por medio del pacifismo, e incluso llegó a crear una frase muy, muy interesante donde decía, en mi mano traigo un fusil y en mi otra mano traigo las ramas, los laureles de la paz. No dejen que se me caigan los laureles de la paz. Eso dijo Yasser Arafat. Siguió su lucha hasta que su muerte acaeció en el año de 2004, concretamente el 11 de noviembre. Desde entonces y hasta la fecha, en esta época contemporánea, los conflictos en la denominada zona de Gaza, por la cada vez más creciente expansión judía, se han venido sucediendo, dando lugar al surgimiento de organizaciones semiclandestinas o clandestinas, o como dije antes, organizaciones que se les han denominado organizaciones terroristas y que obviamente no han sido reconocidas como organizaciones pacifistas actuantes y legales por la ONU ni por algún gobierno del mundo. Por eso son organizaciones semiclandestinas. Estas organizaciones, la que está cobrando actualmente mucha importancia es el grupo de Hamas. Pero a la par de este grupo cuando surge, convivieron todavía la yihad islámica, que se dice que todavía existe en la zona de Palestina, el grupo Hezbollah, que también se escuchó en décadas anteriores, o la organización Al-Fatah. Son las principales organizaciones que se denominan terroristas y que han llevado a cabo en el mundo, principalmente en embajadas norteamericanas, han llevado a cabo pues incursiones, perdón por la llamada, por si vuelvo a llamar, han llevado a cabo atentados a las embajadas, principalmente de los Estados Unidos en el mundo. Estas organizaciones que se han atribuido tales atentados. Pero bueno, antes de hacer un recorrido bíblico, porque para entender este conflicto hay que remitirnos a los tiempos históricos, milenios atrás, para, como digo, tener una imagen más cercana a entender la raíz de lo que sigue azotando al mundo en esa zona concretamente, que le llaman la Tierra Santa y que irónicamente ha generado muchos conflictos. Y esa ciudad de Jerusalén, no nada más la zona de Palestina, se han bañado de sangre en diferentes pues, ocasiones. Y repetirles,
que la última incursión de inicio de esto fue el 23 de octubre del año 2023, cuando Hamas penetra a la zona israelí capturando rehenes, y desde ahí ha venido esta escalada de esta escalada del conflicto, donde el ejército israelí ha agredido y ha bombardeado a la zona de Gaza y ha matado a miles de palestinos, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Y diciendo esto último, iniciamos el recorrido bíblico para darle un remate. Ya no quiero repetirles cómo surge esto cuando Abraham, que es el padre de las religiones judio-cristianas que ya mencioné en un video anterior, que es el padre de la religión judía, de la religión católica y de la religión protestante. Todo surge ahí cuando su Dios le dice que deje a su familia y que vaya a donde le va a indicar, y le hará llegar a la tierra donde emana la leche y la miel, y que es la tierra prometida. Entonces, como ya sabemos en toda esta historia, efectivamente Abraham abandona a su familia y se va a la aventura, pasando por diferentes reinos y regiones, uno de ellos en Egipto, donde incluso llegaron a ser esclavizados. Pero bueno, continúa este éxodo, es donde se da también ese episodio que también les narré en la pasada videoemisión, de cómo de Abraham surgen estas, estos dos grandes conglomerados, o digamos comunidades de países, que se dividen precisamente en los judeocristianos y los árabes o los musulmanes. Vamos a mencionar que decir árabes y decir musulmanes o islamitas es lo mismo. Los árabes, los musulmanes, que también se les dice islamitas o islámicos, son el mismo pueblo, y su Dios es Alá. Su máximo profeta es Mahoma. Y como dije, esto surge porque Abraham es el padre no solo de las tres religiones judeocristianas, sino también de la religión islámica, de los árabes. Y en base a ello es cuando, este, eso nos narra la Biblia, por promesa de su Dios, siendo ya muy ancianos, tanto Abraham como Sara, que eran matrimonio, bueno, sobre todo Sara, da a luz a Isaac. Pero antes de eso, la misma Sara le había pedido a Abraham que se acostara con su esclava Agar, esclava de egipcia, para que tuviera un hijo y se cumpliera lo que Dios le había prometido, que le iba a dar un hijo que iba a ser su heredero y que iba a ser padre de muchas naciones. Sin embargo, si nace este hijo antes de Isaac, nace del esclavo de Abraham, su nombre es Ismael y es el principal referente de los pueblos musulmanes, de los pueblos árabes. Y como dije posteriormente, nace Isaac, que será el padre de las naciones judeo-cristianas. De ahí que la raíz es la misma. Lo irónico es que provienen del mismo Dios, así los árabes le digan a su Dios Alá, y así los judeocristianos le digan a su Dios Yahvé o Jehová. Es el mismo, exactamente el mismo. Y no reconocerlo, como no lo hacen ni los judeocristianos de religión, ni los árabes, es hacerle al tonto. Están viendo la raíz bíblica y ni así quieren entender que es la misma entidad. Y eso es lo que conduce a la guerra y al conflicto, porque los árabes están diciendo que el Dios verdadero es Alá, mientras que los judíos dicen que el Dios verdadero es Jehová, también conocido como Yahvé o como Jehová. Y es hacerle el juego al tonto porque ambos saben, ni siquiera digo que muy en el fondo, ellos saben superficialmente que es la misma entidad. Pero bueno, continuamos. La conquista de la tierra prometida, que se le había dicho a Abraham, que luego lo suceden, muere Abraham y se van sucediendo los patriarcas del pueblo de Israel, hasta llegar a Moisés. Moisés es cuando le toca liberar al pueblo israelí que estuvo esclavo de los egipcios. Y después de esto, pues Moisés lo lleva en el exilio judío,
lo que se conoce como el Éxodo y que duró 40 años vagando por el desierto y habiéndole prometido también a Moisés lo que le prometió a Abraham, que lo iba a ser padre de muchas naciones y que le iba a dar la tierra prometida. Al final de la vida de Moisés se enoja su Dios contra él y lo castiga diciéndole tú no llegarás a la tierra prometida. Y quien asume el liderazgo de los hebreos es Josué. Y aquí, en este libro de Josué, es donde vamos a ver más de cerca el antecedente y entender lo que está pasando actualmente en la Franja de Gaza, que tiene conflicto con el pueblo, con el gobierno israelí. Dice, la conquista de la tierra prometida, liderada por Josué, comenzó con la caída de Jericó, una ciudad estratégicamente ubicada a orillas del río Jordán. La destrucción de Jericó y Jai, que es otra ciudad, marcó el inicio de una serie de victorias que permitieron a los israelitas avanzar hacia el interior de Canaán, actualmente Palestina. Otras ciudades importantes conquistadas fueron Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir, donde se aplicó la política de exterminio según un mandato que los judíos entendían como mandato divino. En Josué 12, por ejemplo, se menciona una lista de 31 reyes que derrocaron precisamente los judíos liderados por Josué para ocupar sus tierras, que esa era la tierra que su Dios Jehová les había prometido. Y para ello se requirió de campañas militares y en algunos casos la intervención directa del Dios hebreo para que se alcanzara la victoria por estos ejércitos israelitas que existieron milenios atrás. El libro de Josué nos narra el mayor logro de Israel y la más elocuente manifestación de una intervención extrahumana que le estuvo acompañando y participando directamente en las batallas de este pueblo en contra de los habitantes y dueños originales de estas tierras que esta entidad extrahumana se las había dado como la tierra prometida donde emana la leche y la miel. Después de algunos problemas, ese pueblo que se dice escogido por Dios, el pueblo israelita, logra entrar a la tierra que les había prometido a sus antepasados. Pero para poder poseer esa tierra, según la trama del libro de Josué, Israel irá conquistando paulatinamente a sangre y fuego esos territorios ya habitados por otros pueblos que incluso eran los dueños originales de esas tierras. Y esto se narra en los primeros 12 capítulos del libro de Josué, y la conquista de esas tierras se llevará a cabo, como ya dije, por batallas sangrientas, donde la trampa y la argucia y la ayuda de su dios tribal, Jehová, que también se conoce como Yahweh, Yahvé, Jehová, Kadosh, el Sheitán y otros nombres, interviene esta entidad y es determinante para que el pueblo hebreo obtenga las victorias que por sí solo no hubiera obtenido. Y preguntémonos, amigos, amigas de este informativo comunitario, así como intervino esta entidad, Dios de los hebreos, milenios atrás, ¿existe la posibilidad de que en pleno siglo XXI intervenga a favor del pueblo israelita? Recordemos que Irán acaba de lanzar toda una carga de misiles en contra de la ciudad de Tel Aviv, que es la moderna capital de Israel, y ha dañado seriamente a esta ciudad, principalmente al Canal 14, que los iraníes, pueblo persa, en milenios atrás, ha llamado como un centro de propaganda, tomándolo como un objetivo militar y no como un objetivo civil y de noticias. Y pues todo esto hace ya muy interesante. Pero bueno, vamos a decir que así tenemos que en el capítulo 1 del libro de Josué, desde el verso 2 hasta el verso 6, aquí ya me estoy basando en la Biblia misionera, que es una de las miles de Biblias que existen. Entonces, tenemos que en el capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el versículo 6 del libro de Josué,
esa entidad extrahumana que denominan Dios universal, del cual ya dijimos sus varios nombres, llama a Josué y entre otras cosas le dice, y cito textual, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar del poniente del sol será su término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra por herencia, de la cual juré a tus padres que se las daría a ellos. Hasta aquí la cita de estos versículos bíblicos. Y Josué manda llamar a sus oficiales y les dice, pasen, pasen por todo el campamento y manden al pueblo diciendo esto, prevéngase con comida, porque dentro de 3 días pasaremos el río Jordán para que entremos a heredar la tierra que el Señor nuestro Dios nos da para que la heredemos. Estamos hablando del versículo 11 y 14 del mismo capítulo 1. Dice, nuestras mujeres y nuestros hijos y nuestras bestias se quedarán aquí en tierra de Moisés, de este lado del Jordán, más ustedes, le está hablando a sus oficiales y soldados, más ustedes, todos los valientes de proezas, pasarán armados delante de sus hermanos y les ayudarás. Entonces Josué, para iniciar esta gran escalada de campañas en contra de los pueblos originarios de esa zona de Palestina, de Canaán, envía a 2 espías a la primera ciudad que tiene en mente para iniciar la toma o lo que muchos llamamos la usurpación de tierras que por mandato de su Dios iban a obtener. Manda a 2 espías a la primera ciudad que es Jericó, que iba a conquistar. Estos espías van y llegan de noche a la ciudad de Jericó, penetran y llegan a la casa de una mujer que en ese libro de la Biblia se dice que es una prostituta. En la Biblia se le dice ramera, que es una prostituta de nombre Rahab. Ella es una habitante de la ciudad de Jericó. Ella los aloja, pero avisa al rey de Jericó diciendo, vinieron a mi casa 2 hombres que son los hijos de Israel y vienen a espiar la tierra. El rey de Jericó le dice a Rahab, sácalos fuera de tu casa, pues han venido a destruir nuestra tierra. Pero la mujer los había escondido en la azotea de su casa. Y antes de que ellos durmiesen, ella subió a verlos y les dijo, sé que el Señor su Dios les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Les ruego que me juren por su Dios, que como he hecho misericordia de ustedes, ustedes así la harán con la casa de mi padre y respetarán la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Los hebreos espías le responden que será como ella dice y ella los hace escapar, los descuelga con una soga, y por una ventana de su vivienda, ya que ella estaba precisamente su vivienda pegada al muro que cercaba a la ciudad de Jericó. Y a pesar de que son perseguidos, estos 2 espías logran escapar. Es importante mencionar en todo esto, amigos y amigas, que los hebreos en casi todas sus batallas, si no es que en todas, hasta que perdieron esto, se hacían acompañar de un artefacto que la Biblia describe como el Arca de la Alianza, cuyos guardas eran la tribu de los levitas, eran los portadores y los encargados de portar y de vigilar el arca. Y ahí venían los sacerdotes de Jehová, Yahvé, Jehová. Esta arca de la alianza, que fue construida por Moisés con instrucciones precisas que le dio la entidad extrahumana a Jehová, desde el punto de vista moderno, es un reactor nuclear
o un condensador de energía eléctrica y radiación, el cual fue usado por los hebreos en contra de los pueblos a los cuales exterminó. Es importante remarcar que estos pueblos fueron exterminados, algo que se conoce como crímenes de lesa humanidad. Esto lo practicaron los judíos desde antes. ¿Qué está pasando ahorita en Gaza? Están aplicando la misma política y la misma práctica los judíos, los israelitas de Benjamín Netanyahu en pleno 2025 están practicando exactamente lo mismo, lo que hicieron antes de Cristo. Esto nos va a servir para que vean que no ha variado ni una pizca el comportamiento de este pueblo que se dice escogido por Dios y que ya muchos creemos que fue escogido por su Dios, no por el Dios universal, si es que hay uno. Pero bueno, esta arca de la alianza, hay muchas pruebas en el Antiguo Testamento de que efectivamente era un reactor nuclear, que cuando no sabían tratarlo, causaba bajas entre los mismos israelitas. Antes de marchar contra Jericó, los levitas encabezaban. Recuerden que los levitas eran los portadores del arca de la alianza. Los levitas encabezaban al ejército israelí, llevando el arca de la alianza o reactor nuclear con mucho cuidado, pues como ya he dicho, había matado incluso a hebreos que se acercaron y manipularon de manera errónea e imprudente ese artefacto que ellos llamaban el arca de la alianza. Marchan contra Jericó cerca de 40,000 hombres armados. Esto está consignado en el capítulo 4, versículo 13. Y es importante mencionar esto. Antes de atacar Jericó, Josué divisa en las cercanías, atención con esto, Josué divisa en las cercanías de la ciudad a un ser que porta una espada y temeroso, Josué se le acerca y le pregunta si es de los suyos o es enemigo, a lo cual ese ser le responde, ni lo uno ni lo otro, yo vengo como jefe del ejército del Señor. Esto está en el capítulo 5, versículos del 13 al 15. Josué, al escuchar esto, se inclina hasta tocar el suelo con la frente y le dice, ¿qué más quiere que haga mi Señor? Y este ser le dice, descálzate porque estás en tierra sagrada. Y a raíz de ahí ya empieza el avance hasta la ciudad de Jericó. Esta ciudad ya estaba custodiada por los soldados de esa ciudad y es entonces cuando la entidad extrahumana, Jehová, Yahweh, Jehová, le dice a Josué, y cito textual lo que dice la Biblia, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cerca la ciudad con tus hombres de guerra, marchen alrededor de la ciudad una vez durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día den 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Entonces todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Estas palabras de Jehová vienen en el capítulo 6, versículos del 2 al 5. Los israelitas hacen como les indicó su Dios y efectivamente al séptimo día caen los muros de Jericó, desatándose una sangrienta y cruel matanza de jeriquenses, permítaseme este término, hombres, mujeres, niños y ancianos. Consignado este en el capítulo 6, versículo 21, en la que ellos son asesinados a filo de espada, degollados o atravesados por el vientre. Luego de saquear la ciudad, los israelitas la queman. En la toma de Jericó, según el relato bíblico, Josué y los israelitas exterminaron a todos los habitantes de esa ciudad, incluyendo hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. El texto no especifica un número exacto de muertos, pero indica que fue una destrucción total. Se ha dado como una cantidad tentativa que fueron más de 15,000 muertos en la ciudad de Jericó. Y ahí Jehová hace un anatema que luego da lugar a un hecho muy llamativo, pero no vamos a tocar en este momento ese hecho que se llama el pecado de Acán. Pero bueno, la siguiente ciudad que masacraron los israelitas
fue con la ayuda de su entidad extrahumana. Es la ciudad de Jai, la cual conquista de noche con 30,000 hombres armados, los cuales Josué alecciona con la siguiente estrategia, diciéndoles que una parte de los 30,000 soldados que se vayan a la parte de atrás de la ciudad de Jai y la otra parte vayan con Josué al frente para que cuando los soldados de Jai vean a los israelitas que están al frente, salgan a atacarlos y los persigan, como finalmente sí sucedió, y les dice Josué, hablándoles de este plan, una vez que salgan en persecución nuestra, ustedes los de la retaguardia, saldrán de su escondite, tomarán la ciudad, la saquearán y la quemarán como ha ordenado nuestro Dios. Capítulo 8, versos del 2 al 9. Estamos hablando del libro de Josué. Después de matar también a filo de espada a todos los habitantes de Jai, hombres, mujeres y niños, como siempre, los israelitas la destruyeron y la quemaron, asesinando a un total de 12,000 gentes de esa ciudad y se quedaron con los animales, a los cuales esta vez no mataron. Capítulo 8, versos 24 al 28. Después de esto, los demás pueblos vecinos, viendo la ferocidad de los israelitas y la participación directa del Dios de ellos, se unen estos pueblos para presentarles un frente unido al ejército israelí que avanzaba de manera feroz sobre esos territorios. Es así que se unen los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos para presentar este frente. Pero una parte de los jebeos o heveos que vivían en la zona apartada, conocida como Gabaón, hacen un pacto con Josué y su ejército a fin de preservar la vida. Estos heveos que vivían en la zona de Gabaón son conocidos como los gabaonitas. Y cuando vieron que se armaban o que se unían 6, 7 reinos para presentarles batalla a los invasores israelitas, los gabaonitas, siendo de origen hebeo, prefieren unirse a los israelitas para salvar la vida, porque saben que si no lo hacían así, también iban a ser exterminados. La siguiente batalla de saqueo y de exterminio que llevan a cabo los israelitas en contra de los amorreos es en contra de los amorreos, cuyo rey de nombre Adonisedec, cuyo rey era Adonisedec, y este pueblo era el primero que habitó la región que se conoce como Jerusalén. Esto es importante recalcarlo, porque tanto los predicadores católicos como protestantes se llenan la boca de decir que Jerusalén siempre perteneció a los israelitas, lo cual no es cierto. Y de acuerdo a la misma Biblia, el dueño original o los dueños originales de Jerusalén eran los amorreos, cuyo rey era Adonisedec. Y hacia ahí avanzaron los israelitas después de masacrar a los de Jericó y a los de la ciudad de Jai. Cuando Adonisedec se entera de la traición de los gabaonitas, pide ayuda a los otros reyes y marcha contra Gabaón, los cuales a su vez le piden ayuda a Josué, con quienes ya habían hecho un pacto. Y Josué los asiste atacando por sorpresa y nuevamente de noche a los amorreos. Se consigna en el verso 9 de este libro de Josué, del capítulo 8, que el Dios hebreo intervino e hizo que los amorreos se asustaran mucho y que de esta manera Josué mató a muchísimos gabaonitas, persiguiéndolos hasta la zona de Bet Jorón, matando muchos más en las regiones de Azecá y Maqueda. Aquí permítaseme hacer un paréntesis y hacer un embone con otro tema que yo les he tratado. Pero antes, repito este párrafo que me parece de suyo interesante y el cual voy a relacionar con otra narración que les he hecho. Se consigna en el verso 9 de este capítulo 8 del libro de Josué que el Dios hebreo intervino e hizo que los amorreos se asustaran mucho y que de esta manera Josué mató a muchísimos heveos, que no gabaonitas, como dije, mató a muchos heveos, persiguiéndolos hasta la zona de Bet Jorón,
matando a muchos más en las regiones de Azeká y de Maquedá. ¿Por qué es importante que haya participado directamente el dios tribal Jehová o Jehová y que haya asustado a los hebeos para que estos huyeran? Lo quiero asociar con esa narración que les hice de la conquista de América, fue programada, que siendo los aztecas un poderoso ejército con el cual no iban a poder los españoles, así presentaran la novedad del caballo que no conocían los aztecas y la novedad del mosquetón, con todo eso, no era creíble ni posible que los españoles dominaran a dos grandes imperios, en Mesoamérica al azteca y en Sudamérica a los incas, otro ejército poderosísimo, y que esto se logró gracias a que en esas batallas, como aquí, se aparecía una señora que asustaba a los indígenas americanos y les decía, no luchen contra los blancos porque ellos son muy valientes y los van a matar. Y esto asustaba tanto a los indígenas del moderno Perú como a los indígenas del moderno México, para que ellos, siendo numerosos, emprendieran la huida y ganaran los españoles. Esto lo estamos viendo aquí. Que intervino Jehová para asustar a los amorreos que emprendieron la huida. Y Moisés los persigue, matando a muchos, muchísimos, como se consigna. Pero atención, porque esto a veces no se quiere aceptar. Y que al bajar los amorreos la ladera de Bet Jorón, huyendo de los israelitas, el dios hebreo, Jehová o Yahvé, soltó sobre ellos grandes piedras de granizo que mataron más amorreos que las espadas de los israelitas. Esto viene en el capítulo 10 de Josué, versos del 9 al 11. Yo he dicho, y quizá me hayan sentido ustedes muy duro cuando digo que el ejército israelí es un ejército cobarde, que solo gana cuando lo ayuda su Dios. Por eso la pregunta que les hice hace unos minutos, en este modelo de enfrentamiento donde Irán se está defendiendo de manera acertada, ¿intervendrá nuevamente su Dios tribal? ¿Existe todavía Jehová? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, entonces decimos que Jehová tuvo una intervención directa y él mismo asesinó a que si creemos el cuento guajiro de que es el Dios universal, ¿cómo puede el Dios universal asesinar a parte de su creación a quienes son parte de su creación? ¿Y por qué el favoritismo por otro pueblo? Entonces, yo en algunos debates que he sostenido en mi página esotérica, que los que creen en ese Dios de manera fanática no aceptan que su Dios es un asesino. Y les he citado este versículo donde repito lo que dice: huyendo los israelitas, y que al bajar los amorreos la ladera de Bet Jorón, huyendo de los israelitas, el Dios hebreo, Jehová o Yahvé, soltó sobre ellos grandes piedras de granizo que mataron más amorreos que las propias espadas de los israelitas. Repito, es capítulo 10, versículos de 9 al 11. Es en este suceso en el cual tiene lugar un fenómeno astronómico, atención con esto, en el cual Josué le pide a su Dios diciendo: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Para qué creen ustedes que se detuvo el sol y la luna? Se paró hasta en tanto que la nación israelita se vengó de sus enemigos, realizando una cruenta matanza más. Mismo capítulo 10, versos del 12 al 13. Es decir, cuando Josué da esta orden, detente sol sobre Gabaón y luna, o sea, también le da un mandato a la luna que se detenga sobre Ajalón, ambos astros se detienen. ¿Para qué? No para orar ni rezar, no para pedir por el prójimo. Piden que se detenga para que haya más tiempo de que ese ejército, que solo con la ayuda de su dios tribal gana las batallas, terminara de masacrar a esos pueblos, repito una vez más, que eran los dueños
de la tierra prometida. Después de esto, Josué y su ejército terminan por exterminar completamente a los amorreos y a sus aliados, humillando a los reyes de esos pueblos que se les habían enfrentado, encerrándolos primero durante largas horas en cuevas. Y al final de ese encierro en las cuevas, sacó a esos 7 reyes de esos pueblos que se habían unido, llamó a sus oficiales del ejército israelí y les dijo, pónganle el pie en el cuello y no tengan miedo, porque nuestro Dios nos los ha entregado. De esa manera los humilló. Después Josué los asesinó o mandar que los asesinaran y los colgaron a cada uno en un árbol y no fueron descolgados sino hasta el atardecer. Se había concretado una matanza, un saqueo más, un genocidio más y un exterminio más, no de un solo pueblo, de 7 pueblos cuando menos, en esas batallas que se libraron en las laderas de Bet Jorón. Posteriormente, después de esto, conquistaron otras ciudades como Maquedá, ya se mencionó al principio, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir, exterminando a sus habitantes sin ningún tipo de miramientos, sin ningún tipo de misericordia, y además del saqueo. Y se lanzaron incluso contra otros reinos más que estaban gobernados por monarcas como Astarot y Edrei. Todo esto fueron masacrados en el monte Hermón y en el monte Salca. Amigos y amigas, a manera de conclusión, podemos decir que aquí su servidor y cualquier persona que use el sentido común establecerá lo que ya dije. El pueblo y el gobierno de Israel se sigue comportando en pleno 2025 como se comportó en milenios anteriores y aún antes de Cristo. Podríamos decir que esto sucedió 1000 años antes de la llegada de Cristo. Entonces, no ha habido una variación en este comportamiento de este pueblo, que sí, lo decimos con todas sus letras, es un pueblo genocida, es un pueblo que extermina. Aquí lo increíble es que esta historia que acabamos de leer y que muchos equivocadamente la toman como historia divina, esto es conocido por todos los presidentes de los países del mundo. Y no son para darse cuenta quién es en realidad el pueblo de Israel. Yo tengo una amiga que solo conozco a través del Facebook, con la cual grabábamos los programas de FEMCAI. Saludos, Pati Barba, donde Pati me dice que Israel es el brazo armado de los Estados Unidos para dominar al mundo. Y le digo, no, es al revés. Los Estados Unidos es el peón del pueblo israelí que desde milenios atrás ha utilizado a diferentes pueblos para obtener lo que quiere. Y pues bueno, están las pruebas en lo que acabo de leer, pero no son las únicas ciudades. Antes de Josué, exterminaron a los madianitas, a los filisteos, una serie de batallas sangrientas que se dieron antes de este libro de Josué. E incluso hay una contabilización del número de personas que exterminaron los israelitas en esos tiempos bíblicos y que ahora se les está dejando que masacren, como en el pasado, a mujeres, ancianos y niños, y que les hayan negado incluso el derecho a alimentarse, por lo que comentamos en el video anterior. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué haces tú, creyente en un Dios de misericordia y de amor, que te dice ama a tu prójimo? ¿Qué haces o qué piensas cuando conoces lo que acabo de narrar? Porque si no has leído el Antiguo Testamento, error. Te estoy narrando un poquito de lo mucho que contiene el Antiguo Testamento. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo tomas esto? Lo digo porque mi página esotérica, ni esto que conocen aquellos creyentes con fanatismo en esta religión de que Yahvé, Jehová, el Kadosh, el Sheitán, Yahweh, Jehová, siguen creyendo que es el Dios universal. Y repetiré lo que siempre he dicho, que siguen creyendo en que
Jehová es el Padre del Cristo. No habiendo en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, una referencia de que Jehová haya dicho que iba a enviar a su Hijo al mundo. No hay. Hay propagandistas que se conocen como sus profetas que le hacen la propaganda y te citan por ahí unos versículos de ya se me olvidó, lo tenía aquí, de un profeta, donde este profeta dice que nacerá de una virgen aquel que llamarán Emanuel y que no sé qué más dice, pero ay, se me olvidó, es muy famoso, no creo que sea Elías, y les digo, lo tenía aquí, pero bueno, ese es el versículo que usan los creyentes para decir que la venida de Jesús el Cristo fue predicha por ese profeta de Jehová, y que era, y lo cual no es cierto. No hay ningún embone, salvo que la fe a fuerza quieren creerlo. Es como meter tu pie en un zapato que no te queda. Eso es creer en lo que está diciendo la Biblia en ese entendido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si esto sigue pasando así? Elías, no era Elías, pero bueno, dejemos ese tema de quién era quien dijo eso. En el Nuevo Testamento no hay ninguna mención de que Jesús el Cristo diga que Jehová es su Padre. Ninguna. Jesús el Cristo nos habla de un Dios amoroso que ama a sus hijos y que no castiga cuando el Dios hebreo es un genocida, es un asesino serial. Acabamos de leer cómo mató a morreos directamente desde el cielo, con lo que llama la Biblia lluvias de granizo, piedras de granizo. Los estudiosos del fenómeno ovni dicen que esta entidad extraterrestre utilizó rayos láser para exterminar en tiempos antiquísimos a esos pueblos que convivieron con los israelitas. Pero bueno, cerremos ya este tema. Vamos a ver en qué termina todo esto. Como hoy, como en el pasado, como hace milenios, hay muchos pueblos y naciones. ¿Cuál va a ser la participación de Rusia, la participación de China, de la India, que son aliados de Irán? ¿Cuál va a ser la respuesta de Irak, la respuesta de Arabia Saudita, del Yemen, de Kuwait, de Siria, que conforman parte de esa inmensa masa de países musulmanes? Me despido diciendo que en el pasado los musulmanes hicieron morder el suelo a los ejércitos occidentales que eran comandados por lo que ahora se conoce como el Estado Vaticano. Y los árabes le arrebataron muchos reinos y muchas veces reinos a los católicos, a los occidentales, y que hoy no descartemos que vuelva a suceder lo mismo, aunque esta vez la guerra en contra de los israelitas está con otra gran nación como son los musulmanes, bueno, los árabes, y que no descartemos que se pueda repetir la historia pasada, que los árabes se puedan imponer a los israelitas, que esta vez, pues no sabemos si su Dios los va a asistir o los está asistiendo en la nación creada por ellos, que son los Estados Unidos, que son el brazo de guerra más poderoso que tiene Israel. Los Estados Unidos fueron creados por los masones que pertenecen a la élite sionista que está dispersa por todo el mundo y que son los que gobiernan gran parte del mundo. Pues amigos, los dejo con eso. Muy buenas noches. Estaremos pendientes de cómo se va desencadenando esto y esperamos regresar la próxima semana y si no en 15 días con uno de los temas que les había prometido, o el origen de la humanidad, o el de Jesús vivió y murió en Cachemira. Estaremos en contacto. Que tengan ustedes una muy buena noche y mañana un excelente inicio de semana.